Hola a todos, buenos días familia, aquí estamos un día más, un viernes más para terminar esta semana o por lo menos los días laborales que son de lunes a viernes de la mejor manera posible, que entiendo yo que es siempre buscando del Señor, siempre leyendo su palabra, que es la que alumbra nuestro camino, dice la propia Escritura, que ella es una lámpara a nuestros pies que nos guía, que nos alumbra, que nos lleva a los lugares correctos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, como llevamos muchos días ya, mucho tiempo haciéndolo, siempre acudir a la palabra del Señor. Y vamos a volver a ir ahí al Evangelio de Jesús, narrado por el evangelista Mateo, capítulo 27 y verso 54, que ya a estas alturas ya no lo deberíamos de saber hasta de memoria. Y dice así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por quinto día consecutivo vamos a volver a hablar de este versículo. Algunos dicen a lo mejor, oye, vaya otra vez con lo mismo. No tiene nada que ver un devocional con el otro. Son diferentes enseñanzas de un mismo pasaje, de un mismo versículo. Y esto lo hago para mostrar la realidad de lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice este texto. Toda la palabra de Dios es viva, tiene vida, produce vida, no es algo muerto que una vez tú la lees ya cae en el olvido, ya no se puede aprender. Es algo que cuanto más la lees, más aprendes, más descubres. Y también dice que es eficaz, es decir, que siempre produce un efecto en nuestra vida. Es como por ejemplo cuando Pedro le dijo al Señor ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 67, Pedro le dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Y en esto me quiero centrar en esta mañana, en las declaraciones o confesiones que las personas tienen hacia Cristo. Ya hemos visto que la palabra de Dios es viva, que ya hemos visto que la palabra de Dios es eficaz. Otro día podemos hablar y enseñar de cómo Dios, cuando habla al ser humano, cuando nos habla a nosotros, Él siempre lo hace para bendición. Pero hoy quiero no centrarme en lo que Dios dice de nosotros, sino en hacernos ver cuáles son tus declaraciones hacia Dios. Hay varias expresiones o declaraciones o confesiones, como lo quieras llamar, en la Biblia, que siempre me han llamado la atención, porque son como algo inesperadas, ¿verdad? Que las personas dijeron porque les salió de su interior, fue algo que brotó de dentro de ellos. Una de estas confesiones, por ejemplo, es la del centurión. Cuando vio a Jesús colgado en aquella cruz y este hombre usa la lógica, él dijo: verdaderamente, este es Hijo de Dios. Uno de los discípulos del Señor, que se llamaba Natanael, cuando se encontró con Jesús, o más bien Jesús le encontró a él, Natanael dijo allí en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 49: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, le dijo. O Pedro, cuando había confusión a su alrededor y no se ponían de acuerdo las personas que le rodeaban de quién era Jesús, porque dice que algunos decían: no, Jesús es Elías, otros decían: no, es Jeremías o alguno de los profetas. No, Pedro tuvo claro y él exclamó: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Después también podríamos poner el ejemplo de Marta, la hermana de Lázaro, que en uno de los peores momentos de su vida, porque en este caso había fallecido su hermano Lázaro había muerto, ella, en vez de hundirse en una depresión, ella dijo en Juan 11:27: yo he creído que tú eres el Cristo, que eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O por ejemplo Tomás, que muchos le hemos tachado de incrédulo, y es cierto que en un momento dado de su vida lo era. Pero aún así él dijo una de las declaraciones más bonitas que para mí hay en toda la Biblia. Cuando él se encontró con Jesús resucitado, él dijo en el Evangelio de Juan 20:28: Señor mío y Dios mío. Son muchas las personas que expresaron estas frases hacia Dios. Son muchas las que confesaron que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Ellos no se avergonzaron de hablar del Señor, de hacer pública su fe, de confesar delante de los hombres, delante de las personas que le rodeaban, que creían en Jesús. Pero ¿y tú? ¿Hablas de la gente a Jesús? ¿Confiesas tu fe en medio de tu entorno? Hay quienes se avergüenzan de su fe en Jesús y se esconden, se callan, ¿verdad? No tienen expresiones como estas personas que estamos viendo en esta mañana, como esas expresiones que ellos tuvieron. Oye, yo no estoy aquí para condenar a esas personas que quizás se avergüenzan y no hablan de Jesús, porque yo no estoy para condenar. Yo estoy para enseñar lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. Y la Biblia enseña que nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios.
si te avergüenzas de hablar de Jesús, si tienes reparo quizá en decirle a la gente de tu entorno, ya sea tu familia, amigos, compañeros de trabajo, te avergüenzas de decirle que crees en Jesús, lo primero que tienes que entender es que el Evangelio no es un motivo de vergüenza, sino más bien todo lo contrario. El Evangelio, dijo Pablo, es poder y poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para transformación del ser humano. El Evangelio tiene el poder de cambiar a cualquier persona. Ya sea, qué sé yo, una persona dura como este centurión, ya sea una persona súper sabia como lo era Nicodemo, o sencillo como el etíope que se encontró aquel discípulo que no entendía la palabra, o gente sin ningún tipo de estudios como lo eran Pedro y muchos de los discípulos. Da igual la persona, da igual porque Jesús y su evangelio tienen el poder de cambiar todo corazón. No te avergüences nunca de hablar de Él, de tener estas palabras en tu boca como las que hemos visto esta mañana, esas declaraciones públicas. Habla de Jesús, predica su palabra siempre, y si no sabes cómo hacerlo, simplemente, como dice la Biblia, abre tu boca, que Dios la llenará de palabras y vas a empezar a comprobar que verdaderamente el Evangelio es poder de Dios. Tú mismo te vas a sorprender cuando te atrevas a tener estas declaraciones públicas de verdaderamente este es Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel, y empieces a hablar públicamente de tu fe. Te vas a dar cuenta que el Evangelio verdaderamente no es un motivo de vergüenza, sino todo lo contrario, es un motivo de poder, de salvación y de transformación del ser humano. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, por todo lo que vas a hacer. Señor, oramos en el nombre de Jesús, para que tú nos sigas capacitando de poder para hablar de tu palabra, que tú nos llenes de poder, de tu Espíritu Santo, para hablarle a todo nuestro entorno de ti, de lo que nosotros creemos en ti, en el único Dios vivo y verdadero. Bendícenos, Señor, en este día y ponnos a alguien delante hoy, este fin de semana, al que le podamos decir, ¿sabes qué? Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, y poder testificarle y poder decirle que tú has muerto por nosotros en aquella cruz del Calvario. Danos el coraje, la valentía de hablar de ti a otros, Señor. Gracias por este día, bendícenos, Señor, y seguimos clamando por esta situación en Ucrania. Detén este conflicto, Señor. Pon tu mano de paz y detén, Señor, esta barbaridad. Te lo pedimos y te lo clamamos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos Dios mediante el lunes en el siguiente devocional.